Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cindy Dalila Hidalgo Ávila, estudiante de la carrera de Química Biológica Clínica. En esta oportunidad, voy a presentarles un tema relacionado sobre los métodos de cuantificación de humedad. El tema escogido es correlación de determinación de humedad de suelos por medio de secado en horno y en microondas. Como primer punto, pues tenemos la introducción, que nos dice que en la mecánica de los suelos la determinación del contenido de humedad en las muestras de suelos es un proceso lento y no por la complejidad de su determinación, sino por el tiempo que requiere al obtener un resultado de ensayo. El tiempo mínimo para determinar la masa seca de una muestra de suelo por medio de un horno ventilado es aproximadamente de 12 horas, y para asegurar la condición de masa seca se establece que entre dos pesadas sucesivas separadas por un intervalo que generalmente es de 1 hora, se debe tener masa constante. Evidentemente es un método lento, sobre todo si se considera que el ensayo de determinación de contenido de humedad generalmente va asociado a otros ensayos que tienen mayor relevancia, como por ejemplo la determinación de la densidad máxima compactada seca o la densidad compactada de un terreno. En la metodología, pues para realizar este estudio se analizaron 6 tipos distintos de suelos, los que han sido elegidos según su clasificación, para lo que se utilizó el sistema de clasificación USCS. Para la determinación del contenido de humedad se efectuaron 160 ensayos, considerando los métodos de secado del horno ventilado y en el horno microondas. Cada uno de estos contenidos de humedad corresponde al promedio de dos determinaciones. Los suelos estudiados fueron los siguientes, como pueden observar ustedes en la tabla 1: arcilla, lomo, arena arcillosa, arena limosa, grava arcillosa y grava limosa. El contenido de humedad para ambos métodos se determina por medio de la siguiente fórmula, que es porcentaje de humedad es igual a masa húmeda menos masa seca dividido masa seca por 100, para que nos dé el porcentaje de humedad. En la determinación del contenido de humedad por medio del método de horno ventilado, se efectuó sobre 2 muestras gemelas para luego determinar el promedio aritmético de ambos resultados. Las cantidades del suelo utilizado para la determinación del contenido de humedad se presentan en la tabla número 2, como pueden observarla ustedes. La determinación del contenido de humedad por medio del horno microondas también se efectuó sobre la base de dos muestras gemelas, para luego determinar el promedio aritmético de ambos resultados. Las cantidades de suelos utilizados para esta determinación se presentan en la tabla número 3. Asimismo, pues se considera determinar el tiempo mínimo de secado para cada tipo de suelo. Para esto se contempla efectuar determinaciones del contenido de humedad utilizando el método de secado del horno microondas, variando el tiempo de secado hasta llegar al instante en que luego de dos pesadas sucesivas se obtiene una masa constante. Para estos efectos se considera masa constante entre dos pesadas sucesivas separadas por un intervalo de 3 minutos. Se obtiene una variación del contenido de humedad menor o igual al 0.1%. Como pueden ver ustedes en las tablas, está el tamaño mínimo por milímetro, y también está el tamaño por minuto de la muestra del ensayo. Lo mismo es para las dos tablas, y ahí pueden observar ustedes los valores. El análisis de resultados está en la arcilla. En el gráfico que pueden observar ustedes, se muestran resultados de ensayos efectuados en los suelos arcillosos con un índice de plasticidad mayor a 12% y con contenidos de humedad entre el 9 y el 14%. En los suelos limosos,
Como pueden observar en la gráfica 2, se muestran resultados de ensayos efectuados en los suelos limosos con un contenido de humedad entre un 9 y un 21%. En la arena limosa, como observan en la gráfica 3, se muestran resultados efectuados con un contenido de humedad entre un 6 y un 30%. En la arena arcillosa, como se observa en el gráfico 4, pues se muestran resultados con un índice de plasticidad de un 7 y un 16% y con un contenido de humedad de un 6 y un 15%. En la grava arcillosa, en el gráfico 5 se muestran resultados de ensayos efectuados en suelos arcillosos con un índice de plasticidad entre un 6 y un 10% y con su contenido de humedad de un 7 y un 12%. En las gravas limosas, los resultados efectuados fueron de un contenido de humedad entre un 3 y un 9%, como observan en la gráfica 6. Los contenidos de humedad también fueron analizados por rangos. Se presentan los resultados obtenidos para un total de muestras con intervalos de humedad de un 5%. En el gráfico 8, pues se presentan los resultados obtenidos con el total de las muestras. En nuestras conclusiones, pues según los suelos estudiados, se observa que la mayoría de estos obtienen mayores contenidos de humedad cuando se utiliza el método de secado en microondas. La variación de resultados entre ambos métodos generalmente es inferior al 1%. La correlación de los resultados es más alta en los suelos más finos. Contrariamente, existe una menor correlación de los suelos granulados, lo que es coordonante con lo estipulado en la norma ASTM. Se obtiene mayor correlación en los suelos arcillosos para índices de plasticidad entre un 7 y un 16%. En los suelos del tipo grava limosas se tiene una variación entre ambos métodos inferior al 0.5%. También existe una correlación independiente del tipo de suelo para valores de humedad entre un 10 y un 15%. Existe una buena correlación de mayor a 0.97, considerando todas las muestras húmedas, lo que, lo que esto valida este método. Si se tienen resultados de contenido de humedad mayores a un 10%, la variación de resultados obtenidos de ambos métodos es inferior a un 10%. Para los suelos con contenido de humedad entre un 8 y un 16% se requiere un tiempo de secado mínimo que se fluctúa entre un 15 y entre 20 minutos, de 15 a 20 minutos. Finalmente, pues para este caso de determinación de humedad en el control de densidad en in situ, se puede concluir que la variación del porcentaje de humedad hace variar la densidad seca de un material en un 2%. Por ende, esto se puede disminuir el porcentaje de compactación hasta un 2%, por lo que al adoptar este método se estaría haciendo más exigente el criterio de aceptación de la compactación. Este método pues puede ser una alternativa válida en la determinación de humedad de los suelos para el cálculo de densidades de un terreno. Este sería toda mi presentación. Muchas gracias.